Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su Campus Odontológico Podcast. Bueno, como ya saben, yo soy Gaby y estoy con Mara. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este episodio del día de hoy en el cual vamos a estar hablando de un tema que, como siempre, ustedes son los que mandan. Así que el tema del día de hoy va a ser toxina botulínica. Para comenzar, como siempre, vamos a recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén muy atentos porque estamos trabajando con muchas cosas buenas y muchas cosas nuevas para todos ustedes, sobre todo cursos que tienen que estar muy atentos por allí, sobre todo en nuestra página web www.campusodontológico.com, estar atentos en nuestro Instagram, @campus.odontológico, y por supuesto, los que nos ven a través de YouTube, le agradecemos muchísimo a todos nuestros nuevos suscriptores y a los que nos escuchan a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Así que muchísimas gracias. Vamos a empezar a contarles entonces un poquito sobre lo que es la toxina botulínica. La toxina botulínica, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser la toxina botulínica? Es una neurotoxina. De hecho, es la neurotoxina producida por la bacteria que se conoce como Clostridium botulinum. Se trata de la toxina más poderosa conocida hasta el momento. Y si bien es cierto, su alto uso en la estética y en la medicina, ¿verdad? Como que, bueno, ponerse un poquito por aquí, un poquito para allá, para arreglarse esas arruguitas, esos detalles, hoy no vamos a hablar específicamente de eso. Hoy lo vamos a hablar más en nuestra área, en el área de la odontología. Es importante que sepan que como se puede utilizar como un agente, o mejor dicho, un agente de intoxicación y que va a producir una enfermedad muy importante como es el botulismo, lo cual se va a caracterizar, entre otras cosas, por el desarrollo de alteraciones vegetativas. ¿Qué puede producir esto? Se queda en la boca, puede producir también náuseas y puede producir vómitos. También una parálisis muscular progresiva, que entre otras cosas pues puede llegar a causar la muerte, ya que afecta incluso hasta la función respiratoria. Es utilizada también como un arma biológica o un arma química, puede ser evidentemente extremadamente peligrosa e incluso pues un arma de destrucción masiva. Así que la toxina botulínica es de cuidado, ¿no? Existen distintos tipos que ahora mismo no vienen específicamente, no es el objeto de este episodio, pero que sepan que existen distintos tipos de toxina botulínica, de los cuales el más utilizado es el serotipo A. Y si hablamos un poquito del efecto, amiga. Bueno, como tú mencionaste, es una toxina muy poderosa, pero en cantidades controladas y pequeñitas podemos obtener efectos muy buenos. La manera en cómo la toxina botulínica va a trabajar es a nivel de la unión neuromuscular, porque en esta región, recordemos que se va a producir la liberación de acetilcolina, que es un neurotransmisor que es necesario para producir la contracción de los músculos. Y la toxina botulínica lo que va a hacer de una manera muy simplemente explicada, porque esto conlleva como que otra explicación bioquímica importante, es actuar de manera local, bloqueando esa liberación de la acetilcolina y traduciéndose en una parálisis muscular temporal. Y este efecto final se va a llamar denervación química temporal en la unión neuromuscular, que no va a producir una lesión física de estructuras nerviosas. Esto es muy importante. Ahora, como hay una historia importante de la toxina botulínica, pero lo que le queríamos comentar muy resumidamente es que la primera aplicación clínica fue para una infiltración local para tratamiento o corrección del estrabismo, que como sabemos es una patología oftalmológica donde hay una hiperactividad de los músculos encargados del movimiento del glóbulo ocular. Eso fue en 1977. Y después, en 1989, es que se aprueba su uso, digamos, ya legalmente y con la FDA, y va adquiriendo una popularidad en los 90 y ahora, sobre todo en el 2000 en adelante, para el uso estético. Algunas marcas, y la marca más conocida es Botox, que es de Allergan, de la compañía Allergan,
y otras marcas que también existen como el Disport, el Xiaomi, y esto va a depender también del país y de la región del mundo donde se encuentren. Y pasa mucho, ¿verdad, amiga? Que la gente dice Botox. Ah, me puse Sí. Botox, vamos a ponernos Botox. Porque lo dicen como que evidentemente porque es la marca más común. Pero en También realidad porque, debería decirse toxina botulínica, ¿no? también porque ellos fueron los primeros en obtener toda la, o sea, la aprobación por la FDA, son una marca muy conocida, son una marca muy respaldada y bueno, realmente cuando haces entrenamientos y eso, por lo general te entrenan es con la marca comercial Botox. Eso, tal cual. Y entonces, si tuviésemos que decir por qué se utiliza esa toxina botulínica. ¿Por qué se utiliza? Bueno, primero porque su aplicación es bastante sencilla. Segundo, porque el efecto, o sea, esa denervación química que muy bien nos explicaste, se va a dar de manera bastante rápida. Puede suceder incluso entre las 24 y las 48 horas. Por supuesto, estamos hablando a nivel químico, ya que a nivel de que el paciente pueda realmente darse cuenta de ese efecto, pues es de las 48 horas incluso en adelante. El efecto es bastante, relativamente duradero, puede durar unos 4 a 6 meses aproximadamente, dependiendo pues de para qué lo estemos utilizando, que ya vamos a conversar un poquito sobre eso. Y siempre se utiliza diluido, en una dilución con cloruro de sodio, en esta solución que puede ser con o sin conservantes. Cuando se utiliza con un conservante puede durar aproximadamente un mes en la nevera, siempre se mantiene como que refrigerado, es como lo correcto para pues preservar aún más sus características o su composición. En el campo que nos atañe, en el campo odontológico, en el campo dental e incluso también maxilofacial, se utiliza principalmente en los trastornos de la articulación temporomandibular y también para la parte de la sonrisa gingival, que pasa muchísimo, que a veces son esos pacientes pues que son también pues que llegan a nuestra consulta sintiéndose a lo mejor un poco incómodos, con a lo mejor baja autoestima o algo, porque al sonreír pues muestran mucho la zona de la encía, sobre todo en esa zona pues anterior, ¿no? Porque es como que también una mezcla de cosas, entre que el labio a lo mejor es muy delgado, evidentemente pues la banda de encía va a ser bastante amplia, etcétera, todo, entonces bueno, es un extremo de sonrisa que para poder mejorarla, este es un uso que se le puede dar a la toxina botulínica, ya que mejora bastante la estética de la sonrisa. Principalmente pues se va a aplicar sobre el músculo del elevador del labio y sobre el ala de la nariz. Va a ser específicamente sobre los músculos donde va a funcionar o donde se va a aplicar esta toxina botulínica. Se va a utilizar muy poco. Básicamente se utilizan unas 2 unidades por cada lado, porque evidentemente la aplicación tiene que ser simétrica. La inyección es a cada lado del ala de la nariz, buscando específicamente entonces llegar a estos músculos mencionados anteriormente. Hay que informar muy bien al paciente pues que la sonrisa le va a cambiar, obviamente, porque el labio va a descender al momento entonces de sonreír. Y eso es lo que se va a buscar, ¿no? Que evidentemente disminuya esa banda de encía que se está mostrando o ese extremo de sonrisa gingival. Por lo cual es normal que los pacientes se sientan un poco extraños pues luego del procedimiento, porque ya van a sentir que no sonríen como sonreían normalmente antes, ¿no? Siempre que se le explique muy bien a los pacientes esto de que hay que confirmar un sentimiento formal es lo correcto, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan con ciertas expectativas que nosotros debemos saber manejar. Yo no sé, yo te pregunto, amiga, ¿tú tuviste la oportunidad de realizar este tipo de entrenamiento en Estados Unidos? Porque yo sé que, por ejemplo, acá en España, los odontólogos no pueden aplicar toxina botulínica, ya eso está más limitado a la parte médica. Sí, acá la aplicación de Botox la pueden realizar médicos, la pueden realizar odontólogos y figuras acá como lo que se llama physician assistant, que son los asistentes médicos, e incluso enfermeras. Acá hay diversos entrenamientos. Yo este año realicé un entrenamiento específico de odontología
Y súper interesante porque ves muchas aplicaciones y muchas cosas que eh, de repente no pensabas que en el área odontológica pudieras aplicar la toxina y de repente dices, wow, es interesante aprender un poco más y no, obviamente aprendes la parte estética que también es muy divertida, o sea, es otro mundo, es otra cosa, pero la parte terapéutica siempre es interesante conocer un poco más allá de qué hay en el mercado para ayudar a los pacientes, sobre todo con trastornos temporomandibulares. Eso, tal cual, que de hecho esa es la parte que me gustaría también que nos comentaras ahora un poquito, ¿no? Sobre cómo se puede tratar, no solamente entonces para la parte de sonrisa gingival, sino cómo sería entonces en la parte de la articulación temporomandibular. Sí, bueno, recordemos que em, casi siempre la indicación sería para pacientes que sufren de bruxismo o hipertrofia de los maceteros. Entonces, recordemos que el bruxismo es un hábito parafuncional que se caracteriza por la acción de rechinar o apretamiento de los dientes de una manera inadecuada. Y esto va a Esos provocar... pacientes que hacen así o que no dejan dormir incluso a la pareja o algo porque rechinan tanto los dientes que tal cual, que Entonces, dicen, bueno, hay que hacer algo. este Hay que llevarle urgente a resolver esto. Este rechinamiento o apretamiento provoca alteraciones en el sistema estomatognático y obviamente en la articulación. Va a haber una sobrecarga y van a verse afectados los dientes y los músculos relacionados. También la articulación, como ya fue mencionado. Claro. Además que es un factor de riesgo para desarrollo de disfunciones de la ATM. También hay un componente del bruxismo que es estrés. Eso, Sobre todo este año ha habido reportes muy altos total. sobre bruxismo en la consulta odontológica porque está relacionado mucho con el estrés y con características de la personalidad. Claro. Entonces, Y no te pasa mucho, amiga, perdona que te interrumpa, que, que a veces para llegar al punto de la toxina botulínica quizás hay que pasar por a lo mejor tratamientos previos o intentar eso, como corregir ese estrés o tratar en la medida de lo posible de que el paciente como que mejore un poquito ese nivel de vida acelerada bueno, que todos llevamos y que a veces lo lleva a ese rechinamiento dentario, ¿no? sí, bueno, de hecho, esto es un campo que no está muy estudiado, pero hay estudios bien interesantes en donde, por ejemplo, leí hace poco que cuando se realiza la aplicación de la toxina, el paciente no necesita utilizar férulas de descarga nocturnas, no las necesita. Entonces, tal vez llegar a una combinación o dependiendo del grado del bruxismo del paciente o de lo que quiera la persona, llegar a un plan de tratamiento y proponérselo. Tal vez no saltar de una a aplicar la toxina, pero es una opción si alguien dice, realmente prefiero eso porque no puedo dormir con la férula. Hay personas que reportan que no pueden y tú les fabricas sus férulas, las ajustas y les dices, los educas y no lo hacen. Eh, yo soy bruxómana, no uso la férula. O sea, ya Así, ¿cuándo te vas a poner entonces el Botox? pronto. Ah, bueno. Eh, o sea, a veces lo uso, a veces no. Trato es de manejar el estrés y eso en mi caso me ayuda, pero a veces el estrés es muy alto Claro. y yo reflejo mucho dolor, por ejemplo, en los maceteros, muchísimo. Y que Sí, además sí. son dolores que incluso llegan al cuello, a la cabeza, entonces es digamos, una combinación de muchas cosas.
Y ¿sabes qué he visto yo mucho también? Afortunadamente yo no sufro de bruxismo, pero sí tengo, por ejemplo, compañeros de trabajo que sufren de eso y me dicen como que, bueno, no, yo relativamente no estoy estresado, no, pero entonces cuando llegan al trabajo en la mañana siempre están quejándose de dolores de cabeza, siempre están quejándose como de malestar, de incomodidad, todo, entonces que a veces es algo que ni siquiera pueden controlar o que realmente no saben en qué puedan mejorar ese aparente estado de estrés o algo, entonces qué otra cosa se puede hacer, porque es verdad, cuando ya pasa por algo y que dices, bueno, no puedo controlar el estrés, porque, no sé, no puedo atacarlo o algo, no me funciona la célula, como me dices, por ejemplo, en tu caso. Entonces, sí, la aplicación de toxina botulínica perfectamente. Es una opción. Recordemos que también el bruxismo es involuntario. Aparte de la educación al paciente, tenemos la oportunidad de ayudarlos con la toxina botulínica que se puede aplicar en el macetero y en el temporal, que es mucho menos frecuente utilizarla en el músculo temporal. Y la finalidad es reducir la contracción muscular. En promedio, para el tratamiento del macetero, son aproximadamente como unas 40 unidades. Recordemos que los maceteros son músculos que son bien gruesos. Es un músculo que tiene mucho poder porque tiene una función muy importante que es mantener la mandíbula hacia arriba. Entonces, en esta aplicación de la toxina botulínica en los maceteros, primero saber que hay que ir profundo dentro del músculo y después que a veces se utilizan una gran cantidad de unidades para poder lograr el efecto. Entonces, el beneficio que se va a obtener de realizar este tratamiento es, como ya hablamos, bueno, se reduce el dolor y la contracción muscular, porque se reduce la contracción muscular. Eso es lo que el fin, ¿no? Los dolores de cabeza disminuyen también, se reduce la parafunción y el rechinamiento de los dientes. La ATM va a aliviarse también. Si hay síntomas del dolor de ATM, se alivia el dolor de ATM. También puede verse un efecto como la reducción en la desviación mandibular por una excesiva presión en alguno de los lados de la ATM. Y, por ejemplo, en los casos de hipertrofia, que ya es como que técnicas un poco más avanzadas, es efecto adelgazante y corrección de asimetrías. Eso es básicamente lo que sería para la aplicación en macetero. Ahora, de las cosas que hemos leído, ¿qué crees tú que son cosas que hay que tomar en cuenta para dar estos tratamientos a los pacientes? Sí, yo creo que primero estoy de acuerdo contigo tal cual en todo lo que estabas comentando como de la serie de pasos que hay que seguir antes de decidir si realmente el tratamiento es la toxina botulínica o no. Entonces, para ello la historia médica es indispensable. O sea, realmente ver cuál es el origen, a lo mejor, de esa hipertrofia maceterina que pueda tener el paciente. Y si es realmente hipertrofia maceterina, entonces incluso hasta, bueno, considerar quizás otros tratamientos. Entonces, tomar en cuenta esa anatomía del paciente, tener muy en cuenta detalles como el borde lateral de la mandíbula, el borde inferior, para pues al momento de hacer la inyección de la toxina, pues tomar en cuenta esos reparos anatómicos para no ocasionar una complicación, para no poder tener, para evitar pues cualquier efecto adverso que luego nos vas a comentar. Tener mucho cuidado en la parte también entre la línea del tragus y la comisura, siempre mantenerse por debajo de esa zona. Es como la zona de seguridad. Tomar muy en cuenta esa zona para evitar pues, cualquier complicación. Y si queremos como, no solo dedicarnos a esto, pero si queremos pues ya hacer de esto, pues a lo mejor recibir pacientes a los cuales se le va a aplicar la toxina botulínica, algo, y ofrecerlo en nuestra consulta, pues entonces recibir el entrenamiento especializado para esto.
Si es el entrenamiento que recibes en el pensum de tu carrera o en el pensum de tu posgrado, excelente. Si no es así, instruirse, tan sencillo como eso, hacer los cursos necesarios, todo y sentirte seguro para poder hacer el procedimiento sin ninguna complicación. Eso es como lo más importante y lo que siempre decimos, ¿verdad? Siempre que hay que hacer algún tratamiento en el área, pues que de la cirugía bucal están entrenados para ello. Correcto, exactamente. No sé si mencionaste que educar a los pacientes que el efecto no es inmediato. Es Porque, verdad, tal cual, que a veces piensan que va a ser, ya, me lo pusiste y listo, ya, me curé. Tampoco así. igual Explicar es, con, exacto. con la aplicación estética de que, me lo pusiste, pero no veo nada, doctora, pero que no Y quedamos adentro. inmediato, tienes que esperar e incluso el paciente hay que hacerle un seguimiento a las 2 semanas para ver cómo se siente, qué ha pasado, qué nos refiere. ¿Y tú has visto casos en los que haya sido necesario hacerle reaplicación? O sea, por Claro, ejemplo, que a lo mejor tal cual le haces sus controles, todo, y ves y dices, bueno, no, yo considero que hay que aplicarle un poquito más porque este paciente tiene demasiado, por ejemplo, apretamiento dentario y la hipertrofia mesenterina que tiene es realmente marcada y entonces es necesario, para su caso, aplicarle un poco más de unidades. Puede ser, ¿no? sí, sí, eso sucede, por eso siempre a las 2 semanas hay que hacer un control y ver qué ha pasado. De hecho, como va a ser un efecto progresivo, muchas veces se espera 2, 3 semanas, se le dice al paciente, porque como lo mencioné antes, es un músculo profundo y es un músculo es poderoso, es un músculo grande, fuerte. Entonces, muchas veces se necesita aumentar la dosis o, bueno, ya en la segunda colocación, a los 3, 4 meses, ya saber que el paciente va a necesitar un poco más de la toxina. Ahora, rápido, ¿quieres hablar sobre Exacto. Los efectos adversos exacto, que íbamos a comentarlos también. ¿Qué otras cosas pueden pasar allí si no se hace adecuadamente la técnica? Bueno, obviamente puedes producir dolor, aunque son agujas muy pequeñas, por lo general se utilizan las agujas de insulina. Uno de los efectos que puede aparecer en la inyección del macetero es que se desplace el líquido o que inyectes muy adelante, por eso lo que mencionaste de la línea del ala del tragus y no irse muy anterior porque entonces vas a tocar el músculo risorio y entonces eso va a afectar el movimiento de ese músculo y obviamente la sonrisa se ve afectada, porque este músculo se origina en la fascia sobre el macetero. Se pueden producir hematomas, edemas, que lo que ya hablamos que no hay efectos, digamos, muy marcados o que no se produzca un efecto, porque este músculo es profundo. Y bueno, uno súper importante que crees que puede suceder acá atrás. Bueno, imagínate qué estructura anatómica está ahí de importancia. Vamos a ver, los que se acuerden, déjenlos acá en los comentarios para ver si se acuerdan un poquito de anatomía también, que ya sabemos que les encanta la parte de la anatomía y de hecho nos han pedido que hagamos podcast de anatomía para ver si se acuerdan de ese reparo anatómico. No se lo vamos a decir, amiga, vamos a dejar que lo pongan en los comentarios. Bueno, solo vamos a decir que no digamos nada. Entonces, que tienen que tener mucho cuidado, evidentemente, por esa zona. Vamos a tocarnos la zona como para que se acuerden hacia dónde está. Exacto. Y que bilateral, recuerden. Un paro anatómico importante que afecta una función importante de la cavidad bucal. Ok. Tenemos un artículo Porque a cortito. mí me encanta porque siempre los artículos quedan en la sección de artículos. Entonces saben que allí los pueden buscar. Todos los artículos, los que hablamos en los podcasts, saben que están ahí. Y siempre les traemos distintos artículos, tratamos de que sean lo más actualizados posibles, como este que nos vamos a mencionar a continuación. Bueno, este de hecho es de diciembre del 2019, está en español. Qué bien, porque a veces cuesta encontrar artículos en español de los temas que estamos hablando que estén actualizados.
y es de un journal de cirugía plástica iberoamericana. Entonces, se llama Tratamiento del bruxismo con toxina botulínica tipo A, es un estudio clínico prospectivo, y ellos evaluaron 25 pacientes femeninos de 24 a 67 años de edad por aproximadamente 1 año y medio, y ellos aplicaron la toxina y evaluaron a las 2 semanas, 4 meses y 4 meses después del tratamiento, perdón. Entonces, después de los 4 meses, el 24% de los pacientes se sintieron y reportaron estar libres de bruxismo, y el 76% restante mencionaron que tuvieron una gran mejoría y muy pocos efectos adversos aparentemente fueron los resultados del estudio. Entonces, ellos concluyen que la toxina botulínica sí es buena para el bruxismo y que se puede utilizar y que hay buenos resultados. Sin embargo, ¿qué te parece que ellos no mencionan otras variables que me parecen importantes? El estrés, por ejemplo. Tú leíste que la mencionaran. Claro, pero es que por eso, y lo dijimos, fue lo primero que dijimos, ¿qué pasa en un paciente bruxista? Por lo general, o bruxómano, que por lo general sufre de estrés, ¿cómo no lo van a tomar en cuenta? Entonces, no sabemos si estas pacientes tal vez redujeron el estrés, algunas de ellas, y obviamente también sintieron mejoría, o mejoraron sus hábitos de sueño mientras estuvieron durante este estudio, o algunas de ellas tomaron algún tipo de medicamentos antidepresivos o algún medicamento para dormir, melatonina, ayudantes del sueño. Entonces, me parece que el estudio está un poquito, no sé, no estuvo muy completo como para ya afirmar que sí es perfecto. Obviamente va a haber una mejoría porque ya hablamos que la contracción del músculo se va a ver afectada, y bueno, al haber menos contracción, obviamente va a haber más relajación y menos dolor y menos síntomas. Pero bueno, creo que pudieron mencionar un poco más si esta muestra de pacientes en qué condiciones se encontraban y qué reportaban en su historia médica, además, como que para que quedara más completo. Lo importante que siempre decimos, amiga, de ser críticos con lo que leemos. Exacto. Resaltar realmente tal cual las cosas buenas, todo, pero destacar a lo mejor los detalles que quizás hubiesen podido agregarse para enriquecer la investigación, ¿no? Correcto. Correcto. Pero bueno, no está malo, léanlo, ahí lo pusimos. Sí, claro que sí. Estamos entonces listos por hoy, ¿verdad? Listo por hoy. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, esta área necesita un poco más de estudio, más de lectura, de aprendizaje. Esperemos que les haya gustado este breve resumen. Recuerden que nos pueden escuchar en el Spotify, en el Apple Podcast. Si quieren vernos en YouTube, acuerden suscribirse y por favor síganos en el Instagram si no nos siguen, y revisen nuestra página web www.campusodontológico.com. Mira, ¿y será que la gente piensa que nos pusimos votos nosotros? ¿Qué dicen? ¿Sí o que no? Vamos a ver. Si alguien cree eso, bueno, vamos a ver, que no lo digan por acá. Pero bueno, amiga, hablamos entonces en el próximo episodio. Un besito. Bye. Chao. Chao.